Tácticamente Incorrectas, con Daniela Palencia y María Viloria. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Daniela Palencia y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Tácticamente Incorrectas. Así como lo escuchan, decidimos que después de varios meses, si íbamos a volver, teníamos que hacerlo por todo lo alto. Y aquí estamos, imagen nueva, Twitter del programa y muchas cosas vendrán. Pero no podemos comenzar esta segunda temporada sin darle la bienvenida a quien ha formado parte de este proyecto junto conmigo desde el inicio. ¿Cómo estás, María? Hola, Dani, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente en Tácticamente Incorrectas hablando de lo que más nos gusta, lo que es el fútbol femenino, especialmente el venezolano, el sudamericano, y hablaremos de muchos temas. Verán que estamos preparando una segunda temporada muy entretenida y este episodio vendrá cargado de debate y de temas muy buenos. Así que los invito a escucharnos y nos entramos de una vez a estos temas. Antes, les recuerdo, como le dijo Daniela, que tenemos una nueva sección en el programa, o mejor dicho, una red social exclusiva del programa, que es nuestro Twitter, Tácticamente Incorrecta. Nos pueden buscar como el username Tácticamente Inc., es decir, INC. Nos ubican y ahí compartimos mucha información del fútbol femenino. Seguimos a nuestras venezolanas en el exterior y toda la información relacionada a la disciplina. Entramos al tema. Y comenzamos con un tema que creo que hablo por las dos. Nos duele mucho tener que comenzar con esto y nos toca hablar del Mundial Sub-20 y el Sudamericano que fueron suspendidos. Es decir, lo que terminó en aquella primera temporada de Tácticamente Incorrectas, emocionadas y con mucho debate de la historia que estaba haciendo nuestra selección Venezuela. Ya al menos una, la Sub-20, ya no tendrá espacio para eso. Y sí, lamentablemente, como lo comenta Daniela, el Mundial, o mejor dicho, el Sudamericano que organiza la Conmebol como clasificatorio para el Mundial, ya estábamos en fase final del Sub-20 y ya íbamos a empezar el Sub-17 con muchas esperanzas de clasificar para ambos, pero por el tema de la pandemia, varias veces fue postergado tanto por Conmebol como por la FIFA, parecía un juego de ping-pong, hasta que lleguemos a lo último que se supo. La Conmebol el 30 de octubre dijo, ¿saben qué? Postergamos nuevamente los campeonatos juveniles femeninos, tanto sub-20 y sub-17, para el primer trimestre del 2021. Sin embargo, días después, la FIFA comunicó que tanto el Mundial sub-20 como el Mundial femenino sub-17 iban a ser aplazados hasta el 2022. Ya hablaremos un poco más realmente el término que debería tener esto, pero después, el 25 de noviembre, Conmebol, comentando efectivamente esta decisión de FIFA de aplazar estos torneos hasta de las ediciones que teníamos para el 2020 hasta el 2022, decide que se va a jugar unos torneos sudamericanos de ambas categorías, pero reiteran que al haberse sido cancelados por FIFA las ediciones 2020, los mundiales respectivos, estos torneos no serán clasificatorios. Daniela, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Y es que, María, Vilo, al momento que yo leí el comunicado, solamente pensé qué estarían sintiendo una Camila Pescatore, que la tuvimos en el programa, una Andrea Ceola, una Pantera, una Luisa. ¿Qué estará pensando toda esa camada de jugadoras que se preparaban en sus distintos países, estas últimas en España, para el cuadrangular final y poder llevarse el premio por el que han estado trabajando el último año, y que ahora de la nada todo se fumó? O sea, ya no existe. Todo por lo que estuvieron trabajando en el año y que se habían ganado, ya como tú lo dijiste al inicio, ya tenían básicamente un pie adentro. Ya lo más difícil ya se había hecho y es increíble que ahora es nada. Tienen este cuadrangular que, según Conmebol, es para que las chicas tengan roces, pero realmente creo que acentúa el sabor amargo. Es como que, ok, me estás dando un cuadrangular que nada más me sirve para recordar que no tengo un mundial. Es sumamente triste y decepcionante que una selección entera, lo pienso por nosotras, Venezuela, quizás para otras selecciones lo ven desde el punto de vista que ahora lo pueden hacer mejor,
pero sin embargo, se pierde una categoría completa. No hay una categoría sub-21 donde tú puedas hacer un mundial sub-21, al menos no en femenino, masculino sí, sino que ellas tienen que esperar hasta ser llamadas a la selección absoluta. No, y el problema es que, como lo comentas tú, la Conmebol hace este torneo para cerrar un ciclo, para que efectivamente las jugadoras de las diferentes selecciones puedan decir que cumplieron con el ciclo del sub-20 o sub-17, dependiendo de cuál sea el caso. Pero al final las jugadoras, además de querer crecer profesionalmente, conocer a sus selecciones, cumplir con todas las categorías posibles, evidentemente uno de los mayores atractivos es participar en eventos internacionales organizados por la FIFA, como lo es un mundial. E incluso, más que perderse de un ciclo, como lo hemos nombrado ya varias veces, es que se pierde una generación dotadísima, y hay que decirlo, la generación, tanto la sub-20 como la sub-17 de Venezuela, son increíblemente buenas y competitivas, que la gran mayoría de la titularidad sub-20 femenina están en Europa, están en Estados Unidos, representan a equipos muy buenos, y eso te dice del nivel de las jugadoras. Entonces, que estas jugadoras, después de tanto trabajo, se pierdan la oportunidad, bueno, no la pierden ellas, les arrebatan la oportunidad de participar en un mundial. Y la misma Camila Pescatore, como la nombraste, menciona esto. Ellas fueron campeonas de la Liga Sudamericana Zona Norte, fueron subcampeonas de la Liga Sudamericana después, y por último llegan a este primer lugar en el grupo de sudamericanos que estaban disputando, y que lamentablemente no va a servir porque va a ser todo borrón y cuenta nueva. Mucha gente comentaba por ahí, no, es que en el 2022 van a tomar en cuenta a esta jugadora, a esta generación. Por supuesto que no, porque no se trata realmente de una suspensión o un aplazamiento. Es como lo dijo la Conmebol, muy bien dicho, se canceló el torneo. Este torneo no existió por el tema del COVID, y nos vamos a tener que saltar directamente al 2022, donde lamentablemente las jugadoras no cumplirán con los requisitos de edad. Exactamente, creo que lo más quizás desesperante es que hasta hace poco ellas tenían la esperanza de jugar. Es decir, esto se aplazó tanto tiempo que ellas seguían trabajando porque se iba a jugar. Viajaron a sus respectivos países donde competían con sus equipos profesionales para seguir trabajando porque iban a jugar. Recuerdo que cuando lo conversamos, Vilo, el mismo día que salió el comunicado de la FIFA, todo era demasiado como que utópico, te dije yo en ese día, porque justamente el comunicado salió cuando habían eliminatorias sudamericanas para el Mundial masculino, claramente. Entonces yo le decía, conversaba contigo, ¿cómo sacas un comunicado diciéndole a jugadoras de distintos países que se cancela el mundial, como tú lo dijiste, el mismo día que en Sudamérica hay eliminatorio? Obviamente no fue a propósito, pero mira, estás jugando con sus sentimientos. No, más que jugar con los sentimientos, porque nos podemos ir al romanticismo, es más que todo la preparación que las jugadoras han tenido, y las mismas integrantes de la selección hablan de una preparación incluso cerca de 7 años, para mí toda la vida de ellas, en la que siempre han pensado esto como meta. Llegar a un mundial no es el mundial absoluto, ellas no pierden la oportunidad de participar en un mundial en el futuro, y ojalá clasifiquen a Venezuela todas las cantidades de veces que ellas puedan participar, pero no quita la importancia que tiene para una jugadora o incluso para un jugador disputar un mundial sub-20 con las categorías inferiores de su selección, y que lamentablemente no lo van a poder hacer. ¿Cuál es la reflexión final para mí? Es que efectivamente, lamentablemente, el fútbol femenino continúa a muy bajos escalones o muy lejano a lo que es el fútbol masculino. Hablamos de tema de selección, en la que no se buscó quizás la solución que hubiese apoyado a las jugadoras e incluso al cuerpo técnico, a los delegados, a los físicos, a todos los que forman parte de las delegaciones, sino que simplemente se dijo, no se pudo este año, pues no se va a poder, y pensemos ya en la siguiente edición. No sé si se estudió tanto las repercusiones para las jugadoras, pero para mí es lo más triste, la repercusión para las jugadoras como tal. Es que como tú lo dices, no sé si es juzgando en vano, pero no parece que hubo muchas soluciones, porque Vilo, estamos todos en el mismo planeta. No solamente Sudamérica tiene una pandemia, por ejemplo. ¿Cómo se establecen oportunidades para que otras selecciones sigan sus clasificatorios, sigan las eliminatorias? Y para el fútbol femenino, que es básicamente lo mismo, no se toma en consideración esas quizás
otras variables que se podían hacer para que esto se lleve a cabo. Yo creo que se podía hacer algo más, no echar todo así a la borda. Bueno, muchachas, siga jugando y ya, eso no fue falta, como quien lo diría. No le voy a achacar la culpa a Conmebol, pero sí creo que se pudo hacer algo más, porque la decisión efectivamente la tomó la FIFA, quien tiene poder de hacer lo que quiera, pero bueno, ya eso es otro tema. Y bueno, igual, si no bien no tiene la importancia clasificatoria a los torneos que piensa celebrar Conmebol, va a ayudar a que las jugadoras por lo menos no pasen tanto tiempo inactivas a nivel de selección, que ya sabemos lo que significa para un conjunto nacional. El dato destacado del episodio. Bienvenidos a la nueva sección del podcast, el dato curioso del episodio, donde hablaremos sobre la propuesta de las modificaciones de FIFA al reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, donde ahora se va a incluir el embarazo en el fútbol femenino. ¿De qué se va a tratar? Como primer punto, la remuneración obligatoria de las jugadoras, que tendrán una licencia médica de al menos 14 semanas, donde 8 de ellas va a ser posterior al nacimiento de su hijo o hija, donde percibirán al menos 2/3 de su sueldo. El retorno al trabajo, el club estará obligado a reintegrar a la jugadora una vez culmine la licencia médica por maternidad. Posteriormente, la protección durante el embarazo. Las jugadoras tendrán derecho a escoger sus servicios médicos y además podrán modificar cómo van a prestar en sus servicios laborales con respecto al club. Siguiente, con respecto al registro de jugadoras, aún fuera del periodo de fichajes, los clubes podrán fichar una jugadora en reemplazo a la que estará en licencia, por al menos un lapso hasta el siguiente periodo de fichaje, cuando se reintegre la jugadora, al menos que haya pactado otro lapso. Y por último, con respecto a la protección por despido, las jugadoras no podrán sufrir desventajas por su embarazo, y si un club decide rescindir unilateralmente a la jugadora bajo esta condición, se va a considerar como sin justa causa y por ende tendrá que pagar las compensaciones correspondientes. Mayor información pueden ver nuestro hilo que compartimos en Tácticamente Inc., nuestra cuenta de Twitter, y además toda la información que ha compartido FIFA con respecto a esto. Dani, ahora pasemos a un segundo tema, y es que el fútbol femenino no es solamente a nivel de selecciones, sino también a nivel de clubes, aunque tenemos mucho tiempo que no sabemos de eso en Venezuela, y el día de ayer se celebró una reunión en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol para preguntarse qué va a pasar con la representatividad de Venezuela para la Copa Libertadores Femenina edición 2020, que va a ser celebrada en marzo del año que viene. ¿Qué se sabe hasta ahora, Dani? ¿Qué podemos comentar? Lo utópico que es esta conversación. Comenzamos hablando que las chicas no tienen oportunidad de mundial y ahora hablamos de que hay fútbol femenino en Venezuela. Qué contradictorio es todo. Evidentemente, como lo dices, vuelve el fútbol venezolano, no bajo el nombre de Superliga Femenina ni tampoco Superliga Nacional Femenina, como aparentemente iba a ser antes de toda la pandemia. Ahora será un torneo invitacional de fútbol femenino, es decir, no hay equipos que sean obligados a jugar, simplemente el equipo que esté interesado asistió a dicha reunión que nombró Vilo y ahí se decidieron varias cosas. Primero, lo anterior nombrado es un torneo invitacional, no obligatorio. Segundo, comienza el 2 de enero de 2021, o sea, ya tendrá sede en Caracas, estilo burbuja, como lo hicieron en la Liga FUTB, con la diferencia de que en la Liga se hizo en 2 sedes, en Barinas y en Valencia. La femenina será solamente en Caracas. Al parecer solamente será una liga o un torneo de 8 equipos. Sin embargo, hay 2 que no están confirmados. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Que Caracas, UCB, Atlético SC, Atlético Venezuela, Estudiantes de Caracas participarán hasta ahora. Y están en duda Deportivo Lara y Yaracuyanos. Esos son los nombres de los equipos que se manejan, que van a participar. Sin embargo, puede ser que algún club se incluya, que no haya ido a la reunión, o por lo contrario, puede ser que alguno se baje. En el comunicado de la federación también aclararon que no se iba a mantener la norma del juvenil, como se hacía en la Superliga Femenina, y que se harán 5 cambios por partidos, en 3
momentos del encuentro. Y bueno, ¿qué más información quieres? Si es lo único que sabemos. Y también me gustaría agregar que esta reunión fue planificada o anunciada, mejor dicho, la semana pasada. O sea, ha sido todo de manera muy improvisada. Más bien, desde hace un par de días, cuentas como Reporte Femenino, amigos de la casa, e incluso nosotras comentábamos qué iba a pasar con la representación de Venezuela para el 2020, porque les quiero recordar que la Copa Libertadores Femenina 2020 se va a celebrar en marzo del 2021 en Argentina, y a finales de año del 2021 se va a hacer la edición correspondiente al año en Chile. Hubo un cambio de sede, ya que aquí en Chile la encargada del fútbol femenino de la NFP dijo que Chile no estaba preparado para recibir una sede cuando ya se había anunciado que iba a ser sede, pero eso es otro tema. Mucha tela que cortar. Pero sobre el tema de Venezuela es eso. Nos preguntábamos qué iba a pasar con la representación de Venezuela. ¿Realmente íbamos a tener una representación en la edición 2020? Ya que la Conmebol había confirmado incluso la gran mayoría de los que van a participar, equipos que ya por selección, por país, disculpen, ya tienen su representación, y Venezuela brillaba por su ausencia. Y es que, si te soy sincera, yo hasta algunas semanas yo había perdido la esperanza. Yo decía, estamos a finales de noviembre, no se ha dicho nada, ya hubo cambio de sede en la Libertadores, ya hay equipos confirmados, nadie dice nada, como pasó el resto del año. Bueno, como dirían coloquialmente, F por Venezuela. Pero ahora lo que pienso es, vas a hacer un torneo que probablemente dure un mes, porque será un torneo súper, hiper, mega relámpago. Y con este torneo tan sumamente rápido, ¿en qué condiciones podrá ir ese equipo a Libertadores? Venezuela tendrá un representante que básicamente no tuvo roce durante todo el año y parte del año pasado, si recordamos eso. Realmente no sé qué tan factible es o era hacer un torneo relámpago si realmente tienes un mes o un mes y medio si contamos diciembre, para tener un buen ritmo, jugar, ser campeón y bueno, saltar a Libertadores. ¿Qué tan factible lo ves tú, Billy? Claro, y es como lo decías tú, es que Venezuela va a llegar en una posición muy desventajosa en comparación con lo que van a hacer los clubes de los demás países, que efectivamente nadie tuvo o ha tenido un torneo normal. Por lo menos aquí en Chile se está celebrando el torneo de transición, ya que las chicas no jugaron prácticamente en todo el año. Ellas jugaron una fecha nada más este año, a principios, antes de que empezara la pandemia. Y vienen a volver a jugar en octubre y han celebrado este torneo de transición que se dividió en grupos, en fin. Ha sido distinto a lo que se venía trabajando. Igual ha pasado en Argentina. La Argentina volvió el fútbol femenino la semana pasada. O los torneos que hizo Ecuador, que volvió un poco antes, o Colombia. Como por darles un ejemplo. Así que decir que hay un equipo que va a llegar 100% en condiciones es mentira, pero sí van a ir mucho mejor rodados de lo que va a llegar el equipo venezolano, lamentablemente, y ojalá que al menos logren una participación donde el equipo pueda crecer, consolidarse, y esperemos que para la edición 2021 sí podamos tener un torneo normal, en mejores condiciones, para que las jugadoras efectivamente luchen por ese cupo de Libertadores y que para nosotros signifique un torneo más de los importantes en el fútbol femenino venezolano. Y es que, como tú lo dices, sacan un poco aquí las cuentas, porque no recordaba el mes exacto. Venezuela, si mal no recuerdo, no hay fútbol femenino a nivel de clubes desde finales de agosto del año pasado. Espero que esto al menos sea para bien, al menos no se va a desperdiciar ese cupo, y que el campeón que salga de Venezuela al menos de la batalla. Si bien quizás no será el equipo a lo que estamos acostumbrados, salvo, no sé, salga Estudiantes de Caracas campeón, repita el año, recordemos que fue el último campeón, y vayan nuevamente. Sería, creo que todo muy random. Lo dejo grabado por si salen campeonas. Esperemos que así sea, que para el año que viene haya un torneo más estructurado, que las chicas no deban esperar tanto para saber si van a jugar o no van a jugar, y que evidentemente haya más de 8 clubes que se interesen o que quieran jugar fútbol femenino en Venezuela. Y que el fútbol femenino no sea tan olvidado en estas situaciones, que no sea tan apartado
y no hablo solamente por el caso de Venezuela, lo digo por todo lo que hemos hablado en este episodio, que existan oportunidades y reconsideraciones a lo que significa esto para las jugadoras, que no se lo toman como un fútbol aficionado como lamentablemente lo continúa haciendo, sino que efectivamente hablamos de personas que se dedican 24 horas de los 7 días de la semana a esto. Así que ojalá la pandemia termine pronto, al parecer no va a ser así, falta mucho por recorrer, pero que el fútbol femenino no sea tan aislado o dejado a un lado en comparación con o con el fútbol masculino, mejor dicho. Noticias BenX. En la jornada 10 de la primera Iberdrola, Deina Castellanos marcó el 0-1 frente al Athletic de Bilbao. Gaby marcó en el 4-2 del Depor frente al Eibar. En la sexta jornada del torneo Transición 2020 de Chile, Paola Villamizar marcó doblete en el 5-1 del Santiago Morning, mientras que Bárbara Sánchez anotó en el 8-1 de la U de Chile. Y bueno, muchachos, con eso terminamos el primer episodio de la segunda temporada de Tácticamente Incorrecta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, por apoyarnos y difundir toda la información que nosotros compartimos. Muy feliz de haber vuelto y Dani, un placer siempre compartir contigo. Para nada, el placer siempre va a ser el mío. Que tenga personas como tú que hablen conmigo del fútbol femenino y que esto que estamos haciendo siga creciendo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos han estado acompañando durante estas 2 temporadas. Y les recordamos que nos pueden seguir ahora en nuestra nueva red social dedicada única y exclusivamente a Tácticamente Incorrectas en Twitter como Tácticamente Inc. INC y nuestras redes sociales personales. Dani Palencia P y María-Viloria, y también a Tácticamente Incorrectas la encuentran en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Si no existe una, ustedes me la dicen y yo la voy a buscar, y además nuestro canal de Telegram. Síganos apoyándonos y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un segundo episodio. Chao, chao. Tácticamente Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria.